Bienvenidos de nuevo, amigos. Vamos a tomarnos las cosas con calma y decir la verdad sin dramas, sin suplicar, sin mentirnos a nosotros mismos. Creéis que el silencio significa que han seguido adelante. Esa es la historia. Tu mente ansiosa susurra cuando el mundo se queda en silencio. El silencio se siente como la forma definitiva del rechazo, como si se hubieran apagado las luces y el edificio hubiera sido declarado en ruinas. Pero el silencio no es prueba de ausencia. El silencio es a menudo prueba de control, o al menos un intento de ello. Piensa en un cazador observando desde los árboles. Si la presa fuera irrelevante, no habría espera. Piensa en una persona que reduce la velocidad para mirar un accidente de coche. No miran porque no les importe. Miran porque algo dentro de ellos reacciona antes de que intervenga la lógica. La atención humana no es aleatoria. El cerebro no controla lo que no significa nada. Eso no es poesía, amigos míos. Es cableado. Cuando alguien te rechaza una y otra vez, te engaña o se aleja, actuando como si no le importara, no borra de repente la curiosidad de su sistema nervioso. Los seres humanos no tienen un botón de borrar para la inversión emocional. El desapego requiere esfuerzo, la indiferencia requiere tiempo, y el apego no resuelto odia la confrontación, por lo que se esconde detrás del silencio, como un cobarde detrás de una puerta cerrada. El silencio es más fácil que la honestidad. Observar es más seguro que arriesgar el orgullo. Aquí está la parte que rompe la mayoría de las mentiras. La gente no se queda en silencio cuando no siente nada. Se queda en silencio cuando siente demasiado y no confía en sí misma. Si hablo, revelo. Si revelo, pierdo el control. Ese es el verdadero pensamiento. El silencio se convierte en armadura, la distancia se convierte en estrategia, y fingir que no te importa parece menos peligroso que admitir, incluso en privado, que pueden haberte juzgado mal. El estoicismo nos enseña esto claramente. Los ruidosos no siempre son fuertes. Los tranquilos no siempre son distantes. A menudo, el silencio es moderación, no libertad. Una persona que realmente sigue adelante no mira, no comprueba, no se detiene. Fluye hacia adelante. Mirar significa detenerse, y detenerse significa que algo está sin resolver. Imagínate esto. Una puerta que está realmente cerrada se olvida. Una puerta a la que planeas volver más tarde se cierra con cuidado. Esa es la diferencia. El silencio no siempre es un adiós. A veces lo es. Necesito tiempo antes de afrontar lo que esto realmente significa. El ego odia estar equivocado más de lo que odia estar solo. Por eso retrasa, espera, espera. El sentimiento se desvanece. A menudo no es así. Esto no es fantasía, no es que tú lo estés afrontando. Es psicología básica que protege el orgullo. Una vez que entiendes esto, ocurre algo poderoso. Su silencio deja de encogerte. Deja de sonar como un rechazo. Empieza a sonar como tensión, como moderación, como alguien que contiene la respiración esperando a que pase la ola. Y aquí es donde entra en juego el estoicismo y te devuelve el control. No persigues el silencio, no luchas contra él, no lo interpretas emocionalmente, lo observas con calma, dejas que el tiempo haga su trabajo. Tus palabras nunca podrían hacerlo, porque lo que el orgullo retrasa, a menudo lo entrega la realidad. Quédate conmigo, amigos, porque esto es importante. Cuando dejáis de reaccionar, cuando dejáis de demostrar, cuando dejáis de actuar, forzáis la claridad, y la claridad siempre favorece a los sensatos, no a los desesperados. Así que tomadlo con calma. No os han olvidado, no os han borrado. No sois invisibles. El silencio no es el veredicto.
es la pausa antes de que la comprensión se ponga al día. Muy bien, amigos míos, no os limitéis a escuchar esto y dejaros llevar como si fuera ruido de fondo. Fíjalo en palabras. La postura da forma y la postura da forma a la mentalidad. Cuando escriben algo, no están tecleando letras, están tomando una decisión silenciosa sobre quiénes van a ser a continuación. Así que hagan una pausa de un segundo y pongan esto donde sus manos puedan verlo. Escriban despacio, como si lo dijeran en serio, como si estuvieran plantando los pies en lugar de dar vueltas en su cabeza. Escriban esto en los comentarios ahora mismo. Yo mantengo los pies en la tierra, no por mí, sino por ustedes. Dejen que su mente observe sus manos. Díganlo. Y mientras estén aquí, no se escondan. Pulsen el botón Me gusta para que este mensaje llegue a las personas que siguen culpándose en silencio. Suscríbanse para no tener que seguir buscando claridad cuando la duda vuelva a aparecer. Quédate conmigo. Aún no hemos terminado de construir una fuerza tranquila. Número 1. El rechazo no borra la curiosidad. Amigos, el rechazo golpea el ego como una puerta cerrada que se te cierra en las narices. Tu mente lo personaliza al instante. Empiezas a preguntarte qué te pasaba, qué te faltaba, qué deberías haber hecho de otra manera. Pero el estoicismo te pide que des un paso atrás y observes en lugar de reaccionar. El rechazo rara vez es toda la historia. A menudo es solo una decisión tomada en un momento en el que la certeza parecía más segura que la posibilidad. La gente no siempre rechaza porque ve con claridad. Muchos rechazan porque temen lo que no comprenden del todo. Piensa en ello con calma. Cuando alguien dice que no, especialmente más de una vez, no te está borrando de su mundo interior. Está eligiendo lo que le resulta familiar por encima de lo que le resulta incierto. Y la incertidumbre es incómoda. El potencial es exigente. Pide a las personas que crezcan, que se adapten, que se enfrenten a partes de sí mismas que han mantenido en silencio. La curiosidad no muere en ese momento. Se retrasa. Se encierra como un libro que alguien no estaba preparado para leer. Todavía. Carl Jung hablaba a menudo de la sombra. Las partes de nosotros mismos a las que no nos enfrentamos porque perturban nuestra imagen de nosotros mismos. Tú, amigo mío, te convertiste en parte de esa sombra para ellos, no porque fueras malo, sino porque despertaste algo desconocido. Las personas se aferran mentalmente a lo que desafía su identidad, no a lo que encaja perfectamente en ella. Las cosas fáciles se consumen y se olvidan. Las cosas difíciles perduran. Imagina una piedra que cae en agua tranquila. Un guijarro pequeño apenas ondula la superficie y desaparece. Una piedra pesada perturba todo el estanque incluso después de hundirse. Ustedes no eran un guijarro. Ustedes crearon ondas. Y las ondas no desaparecen en el momento en que la superficie vuelve a parecer tranquila. Viajan hacia afuera, invisibles, mucho después del chapoteo. Incluso después del rechazo, la mente sigue trabajando en segundo plano. El ego finge que la decisión fue clara y definitiva, pero la psique no es tan simple. Las preguntas surgen silenciosamente cuando las defensas están bajas. ¿Fui demasiado rápido? ¿Por qué siguen cruzando mi mente? ¿Por qué nadie más siente lo mismo? Estos pensamientos no se anuncian durante el día. Aparecen por la noche, en silencio, en momentos de comparación, en momentos de debilidad. La curiosidad no se manifiesta en voz alta. No confiesa, observa, comprueba sin tocar, se desplaza sin reaccionar. Recuerda pequeños detalles. Afirma que no le importan. El silencio, en este sentido, no es paz, es contención.
Es la mente diciendo, aún no estoy listo para abrir esta puerta, pero tampoco voy a tirar la llave. Por eso el rechazo se siente inconcluso. Tu intuición lo percibe. Algo no se resolvió correctamente. El estoicismo te enseña a no buscar el cierre por parte de los demás. El cierre viene de comprender la realidad tal y como es, no como tú deseas que sea. Y la realidad es esta. La gente suele rechazar lo que aún no se atreve a explorar. Pregúntate con sinceridad, si realmente no sintieras nada por alguien, ¿necesitarías vigilarlo? ¿Su nombre te haría detenerte? ¿Tu mente volvería a él sin que tú lo desearas? La indiferencia es silenciosa y completa. La curiosidad es silenciosa e inquieta. Hay una diferencia, aunque se oculte. Bueno, Jung diría que aquello a lo que nos resistimos persiste. Cuando alguien se resiste al significado que tú le dabas a su vida, ese significado no desaparece. Espera. Acumula energía en el inconsciente. Por eso el tiempo puede cambiar la percepción sin una sola conversación. La distancia elimina el ruido emocional, y cuando el ruido se desvanece, la verdad se vuelve más difícil de ignorar. Ahora, aquí es donde recuperas tu poder, y esto es importante. No necesitas demostrar tu valía a alguien que no estaba preparado para verla. No necesitas dar explicaciones para que alguien te comprenda. El estoicismo no consiste en forzar los resultados. Se trata de alinearte con lo que puedes controlar. Tu crecimiento, tu estabilidad, tu autoestima. La ironía es evidente. Cuanto más dejas de intentar que te entiendan, más claro te vuelves. Cuanto más liberas la necesidad de validación, más espacio tiene la curiosidad para madurar y convertirse en comprensión. No aceleras este proceso persiguiéndolo. Lo interrumpes. Piensa en la fruta que madura en un árbol. Arrancarla antes de tiempo no la hace más dulce. Esperar sí. El rechazo a menudo retrasa el reconocimiento, pero el retraso no significa negación. Significa que no era el momento adecuado, no que no hubiera valor. Y si nunca regresan, esta verdad sigue siendo válida. No te equivocaste al ser quien eras. Simplemente estabas por delante de lo que ellos estaban dispuestos a aceptar. Eso por sí solo no es una pérdida, es tu alineación revelándose. Así que mantente firme en ti mismo. Deja que la curiosidad haga su trabajo en silencio. Deja que el silencio tenga su propio peso. No necesitas dramatizarlo. No necesitas interpretar cada señal. La presencia tranquila es lo más inquietante para una mente sin resolver. Termina esta parte con los pies en la tierra, amigos míos. Sin prisas, sin súplicas, solo con fuerza tranquila. Escriban esta afirmación en los comentarios y dejen que les sirva de ancla. Sé mi valor. Número 2. ¿Por qué la gente ve lo que cree que ha superado amigos? Aclaremos otra ilusión. Con calma y sin emoción. La gente no ve lo que realmente ha superado. Lo olvida. Lo deja atrás sin esfuerzo. No hay comprobación, ni curiosidad, ni necesidad de actualizaciones. El verdadero desapego es aburrido. No necesita reafirmación. Así que cuando alguien sigue observando desde la distancia, lo que realmente está haciendo es proteger una historia que se ha contado a sí mismo. Los seres humanos vivimos dentro de narrativas. Decidimos quiénes somos por las elecciones que justificamos. Cuando alguien se aleja de ti, especialmente después de rechazarte, no solo deja a una persona, deja atrás una versión de la realidad en la que esa decisión debe seguir siendo correcta. Y el ego es frágil en cuanto a tener razón. Necesita confirmación. Observar se convierte en una forma de susurrarse a sí mismos. Elegí bien, sin decirlo en voz alta. Carl Jung habló de la persona, la máscara que llevamos para mantener la coherencia en cómo nos vemos a nosotros mismos.
Cuando alguien decide que no era suficiente, esa decisión se convierte en parte de su máscara. Si desapareces, la máscara se mantiene. Pero si sigues creciendo, manteniendo la calma, viviendo bien sin perseguir, amenazas esa máscara. Te conviertes en la prueba de que su conclusión podría haber sido incompleta. Ahí es cuando comienza la vigilancia. No te controlan porque te echan de menos abiertamente. Te controlan porque tu existencia desafía la versión de sí mismos que se sentían poderosos cuando se marcharon. Tu estabilidad crea tensión cognitiva. La mente odia la contradicción. Quiere líneas claras. O bien tú eras el problema, o bien ellos te juzgaron mal. Y un juicio erróneo daña el ego mucho más de lo que la distancia podría hacerlo jamás. Así que te vigilan en silencio, de forma casual, sin admitirlo ni siquiera ante sí mismos. Esto no es romance, es autorregulación. El cerebro busca pruebas de que la historia sigue siendo válida. Piensa en alguien que vendió unas acciones demasiado pronto. Si caen, siguen adelante. Si suben, siguen comprobando el gráfico, no porque sean suyas, sino porque necesitan asegurarse de que no cometieron un error. Tú eres ese gráfico al alza, y cuanto más pacíficamente subes, más evidente se hace la contradicción. Aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. Observar no es poder, es incertidumbre disfrazada de control. Una persona que está verdaderamente en paz no mira atrás, no necesita saber, no necesita actualizaciones. Observar significa que algo dentro de ella está inquieto y en lugar de enfrentarse a ello, lo supervisa desde la distancia. Quizás te preguntes, si me rechazaron, ¿por qué les molesta mi crecimiento? Porque el crecimiento replantea el pasado. Reescribe el significado. Sugiere que aquello de lo que se alejaron no estaba terminado, no era defectuoso, solo estaba inconcluso. Y las cosas inconclusas persiguen la mente mucho más que las fallidas. Por eso, la confianza sin arrogancia es tan disruptiva. No estás tratando de que te vean, no estás demostrando nada, simplemente estás viviendo. Y esa existencia tranquila elimina sus excusas una por una. No hay nada que culpar, nada que arreglar, solo algo que reconsiderar. El estoicismo nos enseña a observar esto sin satisfacción y sin amargura. No se trata de venganza. Se trata de comprender cómo se comporta la mente ante una amenaza. Cuando dejas de buscar la validación, dejas de alimentar su narrativa. Y cuando la narrativa se agota, la curiosidad se intensifica. Fíjate en el patrón. No se acercan, no hablan, no confiesan. Solo observan, porque observar les permite retrasar una decisión. Mantiene viva la pregunta sin exigir una respuesta, y las preguntas retrasadas tienden a hacerse más pesadas con el tiempo. No es necesario forzar la claridad. El tiempo lo hace silenciosamente. Tu trabajo es más sencillo y más difícil al mismo tiempo. Mantente coherente. Mantente con los pies en la tierra. Deja que tu vida contradiga la historia sin decir una palabra. Que regresen o no pasa a ser secundario. La verdadera victoria es esta. Ya no te define su conclusión. Te define tu propia dirección. Y nada perturba más a una mente sin resolver que alguien que sigue adelante sin resentimiento. Termina esto con calma, amigos míos, sin tensión, sin espera, solo presencia. Escribe esto en los comentarios y deja que se asiente en ti. Yo sigo adelante. Número 3. La psicología del arrepentimiento silencioso. Amigos, el arrepentimiento es silencioso. Esa es la parte que la mayoría de la gente malinterpreta. Si el arrepentimiento fuera ruidoso y dramático, sería fácil de detectar y fácil de resolver. Pero el arrepentimiento casi nunca se anuncia.
No llama a tu puerta con disculpas y lágrimas. Se cuela por la puerta trasera. Parece vacilación. Se siente como una pausa donde antes había certeza. Se manifiesta como un retraso emocional. Ese extraño retraso entre lo que alguien se dice a sí mismo y lo que realmente siente. Cuando las personas toman una decisión importante, especialmente en las relaciones, la mente se protege primero. Los estudios sobre el arrepentimiento por las decisiones lo demuestran claramente. La primera emoción suele ser el alivio. Alivio porque la tensión ha desaparecido. Alivio porque se ha tomado una decisión. Alivio porque ya no tienen que enfrentarse a la incertidumbre. Al principio, la libertad se siente limpia. La distancia se siente empoderadora. Se dicen a sí mismos que ahora son más ligeros, más fuertes, que tienen más control. Y durante un tiempo, esa historia funciona. Pero la mente tiene capas y las más profundas no se apresuran. A medida que pasa el tiempo, el ruido se desvanece. Las distracciones pierden su brillo. El sistema nervioso se calma. Es entonces cuando el costo emocional comienza a aflorar. No como dolor al principio, sino como una sutil incomodidad. Algo no encaja. Algo no aterriza de la misma manera. Falta algo. Pero no pueden nombrarlo sin volver a abrir una puerta que juraron que estaba cerrada. Carl Jung llamaría a esto el retorno de lo reprimido. Lo que se reprimió por el bien del ego no desaparece. Espera, y cuando regresa, no pide permiso. Aparece en los sueños, en las comparaciones, en los momentos de tranquilidad, en los que no hay público al que actuar. Ahí es donde comienza el arrepentimiento, no de forma ruidosa ni clara. Empieza como una pregunta que nunca llega a formularse del todo. ¿Fue realmente la decisión correcta? ¿Por qué sigue pasando por mi mente? ¿Por qué esta nueva situación no parece tan sólida como esperaba? Estos pensamientos no exigen acción, exigen atención. Y la atención es peligrosa cuando el orgullo está involucrado. Para cuando el arrepentimiento se hace notar, el orgullo ya ha construido muros. Dar un paso adelante ahora significaría admitir la incertidumbre. Significaría arriesgarse al rechazo de la misma persona a la que una vez rechazaron. Eso es un golpe duro. El ego se resiste con todas sus fuerzas. Así que, en lugar de actuar, se estancan, observan, analizan, esperan. Observar se convierte en un compromiso. Les permite mantenerse conectados emocionalmente sin exponerse. Les permite recopilar información sin comprometerse a mostrarse vulnerables. Buscan señales. ¿Estás pasando por dificultades? ¿Eres feliz? ¿Has seguido adelante? ¿Sigues siendo el mismo? No buscan drama. Buscan seguridad, una señal de que reconsiderar las cosas no les haría quedar mal. Por eso, el arrepentimiento silencioso es tan persistente. Se alimenta de la ambigüedad. Mientras no se resuelva nada, la mente puede seguir dando vueltas sin tomar una decisión. Y cuanto más tiempo dura este bucle, más pesado se vuelve. Lo que comenzó como un alivio se convierte poco a poco en duda. Lo que se sentía como libertad comienza a parecer vacío. Piensa en alguien que deja un trabajo exigente. Las primeras semanas son increíbles, sin presión, sin estrés. Pero meses después, cuando la estructura desaparece y el propósito se desvanece, el recuerdo de lo que dejaron atrás comienza a cambiar. Lo mismo ocurre en las relaciones. La distancia da perspectiva, pero también elimina el ruido que antes enmascaraba el valor. El estoicismo nos enseña a no esperar a que el arrepentimiento complete su ciclo en otra persona. Ese proceso es suyo. Tu tarea no es interpretar cada pausa o silencio. Tu tarea es mantenerte firme, autónomo y desapegado.
Resultado, el arrepentimiento madura a su propio ritmo. Para algunos, se convierte en claridad. Para otros, permanece sin expresarse para siempre. Y aquí está la verdad fundamental. El arrepentimiento no significa que tuvieran razón al marcharse. Significa que eran humanos. Y los humanos a menudo comprenden el valor tarde, después de que la certeza haya expirado. Si regresan o no es secundario. El verdadero cambio es interno. Dejas de medir tu valor por su timing. Dejas de necesitar la validación de las realizaciones tardías. Te arraigas. Termina esto con calma, amigos míos. Sin perseguir, sin esperar, solo con claridad. Escriban esto en los comentarios y dejen que les sirva de ancla. Confío en el tiempo. Número 4. ¿Por qué no pueden ponerse en contacto, aunque quieran? Que la gente quiera algo y actúe en consecuencia son dos cosas muy diferentes. Aquí es donde mucha gente confunde el deseo con el valor. El hecho de que alguien sienta la necesidad de ponerse en contacto no significa que sea capaz de afrontar lo que esa acción le exigiría. El estoicismo nos pide que miremos el comportamiento, no la intención, y el comportamiento siempre dice la verdad. Tender la mano no es un mensaje sencillo, es una confesión. Dice que ya no estoy seguro. Dice que la historia que me conté a mí mismo podría estar incompleta. Para alguien que una vez te rechazó, esa confesión es pesada. Se arriesga a que se inviertan los papeles. Se arriesga a mostrarse vulnerable. Se arriesga a escuchar un no de la persona a la que una vez consideraba superior. Para el ego, esto es como adentrarse en una tormenta sin armadura. Por eso el silencio parece más seguro. El silencio preserva su autoimagen. Les permite seguir siendo quienes decidieron, quienes dejaron a la otra persona en control. Incluso si ese control es imaginario, es familiar, y la familiaridad es reconfortante, incluso cuando es vacía. Carl Jung habló sobre el miedo del ego al colapso. El ego no está interesado en la verdad. Está interesado en la coherencia. Estirar la mano amenaza la coherencia. Rompe la máscara que han estado llevando desde que se marcharon, y una vez que esa máscara se cae, es difícil volver a ponérsela. Así que, en lugar de eso, se mantienen a distancia. Observar se convierte en un sustituto de la acción. Mantiene vivo el hilo emocional sin exigir exposición. Es de bajo riesgo. Si te ven luchando, su elección se siente justificada. Si te ven prosperando, se dicen a sí mismos que, de todos modos, ya es demasiado tarde. En cualquier caso, no tienen que moverse. El contacto es diferente. El contacto invita a las consecuencias. Abre la puerta al rechazo, a la incomodidad, a la responsabilidad. El silencio evita todo eso. El silencio les permite creer que siguen al mando, incluso cuando sus pensamientos siguen volviendo a ti. Y aquí hay una verdad más dura. A veces, el silencio es estratégico, no malicioso. Esperan, con la esperanza de que la situación se resuelva por sí sola, sin que tengan que dar un paso adelante. Quizás fracases y hagas que su decisión parezca acertada. Quizás los extrañes lo suficiente como para dar el primer paso, salvando así su orgullo. Cualquiera de los dos resultados protege su ego. Pero cuando no ocurre ninguna de las dos cosas, algo cambia. Cuando no te derrumbas y no los persigues, el conflicto interno crece. El plan se derrumba. El silencio que antes se sentía protector comienza a sentirse sofocante. Observar sin actuar se vuelve agotador. La mente sigue haciendo la misma pregunta sin respuesta. Sí tenía razón. ¿Por qué no se siente resuelto? Aquí es donde el estoicismo te da una ventaja sin crueldad. No necesitas provocar este conflicto. No necesitas demostrar fuerza. Basta con mantener la calma.
El control emocional inquieta a quienes se basan en la evasión emocional. Piensa en alguien que está fuera de una habitación cerrada con llave. Ha elegido marcharse. Al principio siente alivio, aire fresco, espacio, pero con el tiempo la curiosidad se apodera de él. Pega la oreja a la puerta. Se pregunta qué estará pasando dentro. Abrirla significaría admitir que quizá quiera volver a entrar, así que se limita a escuchar. Ese es el estado que crea el silencio. Esto no significa que vayan a dar el paso. Algunas personas prefieren vivir con remordimientos antes que enfrentarse a la vulnerabilidad. El orgullo puede ser más fuerte que el anhelo, y eso es algo que el estoicismo te prepara para aceptar sin amargura. Tu papel no es rescatarlos de su miedo. Tu papel es mantenerte fiel a tus propios valores, tranquilo, con los pies en la tierra, imperturbable ante señales que exigen interpretación. No respondes al silencio llenándolo, respondes fortaleciendo tu centro. Cuando alguien no puede acercarse, no es un veredicto sobre tu valía, es un reflejo de su capacidad, y la capacidad no es fija. Pero no te corresponde a ti gestionarla. Terminen esto con fuerza tranquila, amigos míos. Sin esperar junto al teléfono, sin descifrar el silencio, solo con respeto por uno mismo en movimiento. Escriban esto en los comentarios y dejen que cale hondo. Yo elijo la dignidad. Número 5. Tu ausencia se hizo más fuerte que tu esfuerzo, amigos. Llega un momento en que el esfuerzo deja de ayudar y empieza a ocultar la verdad. Explicarte una y otra vez, demostrar tus intenciones, buscar la claridad. Todo eso parece productivo, pero la mayoría de las veces solo te hace predecible. El esfuerzo se funde con el fondo. Se convierte en algo esperado. Se convierte en ruido. La ausencia, por otro lado, es imposible de ignorar. Cuando dejaste de dar explicaciones, algo cambió. No porque jugaras un juego, sino porque eliminaste la interferencia. El silencio, cuando proviene del respeto por uno mismo, crea espacio, y la mente humana no tolera el espacio vacío durante mucho tiempo. Se apresura a llenarlo. El estoicismo nos enseña que el poder suele aparecer cuando dejamos de forzar los resultados. Cuando retiraste tu energía, no desapareciste. Te volviste poco claro, y la incertidumbre es mucho más estimulante que la disponibilidad. Las personas pueden gestionar el esfuerzo, pueden etiquetarlo, pueden racionalizarlo, pero la ausencia obliga a la imaginación a tomar el control. Piensa en una canción que se detiene repentinamente a mitad de la nota. El silencio posterior es más fuerte que el sonido. Tu ausencia funcionó de la misma manera cuando estabas constantemente presente. No tenían que pensar. Cuando diste un paso atrás, la mente se hizo cargo del trabajo que tú hacías por ellos. Carl Jung diría, esto es la proyección en acción. Cuando falta información, la psique llena el vacío con su propio material, y rara vez lo llena con indiferencia. Lo llena con recuerdos, con curiosidad, con idealización. El silencio invita a la interpretación, y la interpretación a menudo se inclina hacia el significado. Por eso tu tranquila confianza se volvió inquietante. No reaccionabas, no intentabas controlar la narrativa, simplemente seguías viviendo. Eso obligó a su cerebro a hacerse preguntas que había estado evitando. ¿Qué están pensando? ¿Por qué no persiguen? ¿Los he malinterpretado? Estas preguntas surgen no porque exigieras atención, sino porque eliminaste el acceso. Ahora ya no eres alguien a quien manejar. Cuando te explicabas, podían clasificarte. Cuando perseguías, podían predecirte. Pero la ausencia les despojó del control. Te convertiste en alguien sobre quien preguntarse, no en alguien a quien manejar, y eso es una mejora peligrosa.
La curiosidad crea tensión. La tensión exige una resolución. Y la resolución es incómoda para un ego que prefiere la certeza. Aquí está la verdad más profunda. La mente asigna valor basándose en el contraste. Cuando el esfuerzo es constante, se desvanece en lo normal. Cuando el esfuerzo desaparece, su ausencia se convierte en un punto de referencia. De repente, se dan cuenta de lo que tú les proporcionabas emocional, mental y energéticamente. No porque tú se lo recordaras, sino porque ya no está ahí. Esto no significa que te retiraras para castigar. Significa que dejaste de negociar tu valor. El estoicismo no es una retirada como manipulación. Es una retirada como alineación. Elegiste la dignidad por encima de la persuasión, y la dignidad es magnética precisamente porque no pide nada. Quizás te preguntes, ¿y si piensan que no me importa? Déjalos. La necesidad de ser comprendidos correctamente es a menudo el último apego que liberamos. No necesitas controlar su interpretación. El tiempo corregirá lo que el ego distorsiona. La ausencia hace algo que el esfuerzo nunca puede hacer. Obliga a las personas a enfrentarse a sus propios pensamientos, y rara vez están preparadas para lo que surge cuando no hay distracciones. Por eso el silencio se vuelve ruidoso. Por eso la presencia silenciosa crea movimiento sin acción. Y si no sale nada de ello, tú sigues ganando. Porque has recuperado tu energía, has dejado de invertir en exceso, has vuelto a ti mismo. Eso por sí solo restaura el equilibrio. Termina esto con los pies en la tierra, amigos míos, sin alcanzar, sin explicar, solo con una certeza silenciosa. Escribe esto en los comentarios y deja que te arraigue. Yo me mantengo firme. Número 6. ¿Por qué comparan a todos los demás contigo, amigos? La comparación es uno de los comportamientos más incomprendidos de la psicología humana. La gente cree que comparar significa obsesión o amor. No es así. Significa impronta, y la impronta se produce en silencio, sin permiso, sin intención. Una vez que el sistema nervioso aprende un cierto ritmo emocional, no lo olvida solo porque se haya tomado una decisión. La comparación es brutal porque es involuntaria. Cuando alguien conoce a gente nueva, su mente no empieza de cero. Mide, contrasta, comprueba la familiaridad, y una vez que se ha experimentado una firma emocional específica, todo lo demás se siente en comparación con esa referencia. No está mal, solo ligeramente equivocado, ligeramente desviado, como una llave que encaja pero no gira con suavidad. Carl Jung diría, esto es la psique reconociendo un patrón que no ha resuelto. Al inconsciente no le importa la lógica ni las líneas temporales. Le importa la familiaridad y el significado. Cuando dejas una huella profunda, no desapareces, te conviertes en un punto de referencia, y los puntos de referencia no se anuncian. Operan silenciosamente en segundo plano. Por eso la comparación no aparece todos los días. No se despiertan echándote de menos constantemente. En cambio, llega en momentos, una risa que no cuaja, una conversación que parece hueca, una calma que parece demasiado silenciosa. No dicen tu nombre en su cabeza. Sienten la ausencia de lo que tu presencia creó en su momento. Piensa en probar café fuerte cada mañana durante años y luego cambiar a uno más suave. Puede que sigas bebiéndolo, puede que incluso te guste, pero algo se registra inconscientemente en el cuerpo. Falta la riqueza, y una vez que lo has notado, no puedes dejar de notarlo. Así es como funciona la comparación. No grita, susurra. No comparan porque quieran hacerse daño. Comparan porque la mente busca coherencia, quiere consistencia, y cuando una nueva experiencia no logra recrear una profundidad familiar, el cerebro pregunta en silencio ¿por qué? Esa pregunta por sí sola te mantiene presente en su mundo interior. El estoicismo
nos enseña a no idealizar esto. La comparación no es una promesa, es un proceso. No garantiza el retorno, pero confirma algo importante. Tú importabas de una manera que no era superficial. Dejaste una huella que el tiempo no pudo borrar con la novedad. Aquí está la parte que te fortalece. No necesitas competir con nadie. La comparación no es un concurso en el que participas. Es algo que sucede sin que tú muevas un dedo. Tu trabajo no es superar a los demás. Es seguir siendo fiel a quien eres. La presencia auténtica es imposible de replicar, y por eso las comparaciones fracasan. La gente suele preguntar, si se comparan, ¿por qué no vuelven? Porque la comparación crea conciencia, no valor. La conciencia es interna. La acción requiere vulnerabilidad, y mucha gente prefiere vivir con una insatisfacción silenciosa antes que arriesgarse a reabrir algo significativo. La comparación también llega tarde. Aparece después de que la emoción se desvanece, después de que la novedad se desvanece, después de que las distracciones dejan de funcionar. Es entonces cuando la mente vuelve a lo que se sentía real. Y la realidad tiene una forma de resurgir cuando la ilusión se derrumba. No es necesario que les recuerdes esto. No es necesario que te mantengas visible. No es necesario que des pistas. La comparación se produce de forma natural, porque la mente intenta resolver el contraste, y el contraste sin resolver siempre vuelve a su origen. El camino estoico aquí es sencillo, pero no fácil. Dejas que comparen, dejas que sientan la diferencia. No apresuras el proceso ni te aferras a los resultados. Te mantienes firme, tranquilo, autónomo. Que lo admitan o no es irrelevante. Que actúen en consecuencia es secundario. Lo que importa es esto. No eras reemplazable como ellos suponían. Y esa verdad existe independientemente del reconocimiento. Termina esto con tranquila confianza, amigos míos. Sin anhelos, sin expectativas, solo con firmeza. Escribe esto en los comentarios y déjalo reposar. Soy distinto. Número 7. El efecto retraso. Sentimientos que despiertan tarde. Amigos, no todos los sentimientos llegan a tiempo. Esa es una de las verdades más difíciles de aceptar. Cuando tú eres el que se queda, esperando con claridad, mientras otra persona se aleja convencida de que está bien. Algunas personas no sienten la pérdida en el momento en que ocurre. La sienten más tarde, cuando la certeza se desvanece y el ruido deja de funcionar. No es crueldad, es psicología. Cuando se toma una decisión, especialmente una impulsada por el orgullo o la evasión, la mente se recompensa a sí misma. Primero, hay alivio, hay impulso, hay la ilusión de control. Se dicen a sí mismos que son fuertes, independientes, que no les afecta, y durante un tiempo eso parece real. El sistema nervioso está distraído, el ego está ocupado defendiendo su elección, pero las distracciones son temporales, la certeza es frágil, y las conexiones sustitutivas rara vez tienen el mismo peso. El efecto de retraso es el espacio entre la acción y la comprensión. Es lo que ocurre cuando la mente consciente se mueve más rápido que el sistema emocional. Las mentes evasivas y movidas por el orgullo son especialmente propensas a esto. Procesan las emociones primero de forma intelectual y luego de forma emocional. Deciden antes de sentir, y cuando los sentimientos finalmente despiertan, lo hacen sin previo aviso. Carl Jung se refirió a esto como integración retardada. Cuando una experiencia no se procesa por completo, no desaparece. Espera en el inconsciente hasta que las condiciones son adecuadas, y esas condiciones suelen aparecer en la tranquilidad. Cuando las rutinas se asientan, cuando la novedad se desvanece, cuando la mente ya no tiene excusas para mantenerse ocupada, es cuando el contraste se hace evidente.
Las nuevas conexiones están bien, pero no alcanzan la misma profundidad. Las conversaciones tienen lugar, pero no perduran. Hay risas, pero no calan de la misma manera. Nada está lo suficientemente mal como para marcharse, pero nada está lo suficientemente bien como para sentirse anclado. Es entonces cuando afloran los sentimientos retrasados. La pérdida no llega como un desengaño amoroso, sino como una toma de conciencia. Una tranquila conciencia de que se ha dejado atrás algo significativo antes de comprenderlo del todo. Y esa conciencia puede ser más intensa que el dolor inmediato, porque llega sin adrenalina ni distracciones. Llega limpia. Quizás te preguntes por qué no lo sintieron antes, por qué parecían tan seguros, por qué siguieron adelante tan fácilmente. La respuesta es simple. La certeza es a menudo una defensa, no una conclusión. Se mantiene hasta que ya no puede más. El estoicismo nos enseña a no resentirnos por este retraso. El tiempo revela lo que la presión oculta. No perdiste la claridad. La ganaste antes. No evitaron sentir. Lo pospusieron. Este retraso no garantiza la acción. Algunas personas sienten tarde y aún así eligen el silencio. Algunas reconocen la profundidad en privado y nunca hablan. El orgullo puede coexistir con el arrepentimiento. La evasión puede convivir con el anhelo. Esa contradicción es incómoda, pero es real. Y aquí está la verdad fundamental. No eres responsable de cuando alguien despierta emocionalmente. No estás obligado a esperar a que llegue la comprensión tardía. Tu papel es mantenerte alineado con tu propio crecimiento y tu propio ritmo. Si regresan, no será porque tú esperaste. Será porque finalmente se dieron cuenta de lo que tú ya sabías. Y si no lo hacen, ese conocimiento sigue vigente. No eras invisible. Fuiste precoz. Terminen esto con calma, amigos míos, sin anticipaciones, sin plazos, solo presencia. Escriban esto en los comentarios y afiáncenlo en ustedes mismos. Yo fui precoz. Número 8. ¿Por qué el silencio a menudo termina en retorno? Amigos, el silencio no siempre significa un final. A veces significa una pausa lo suficientemente larga como para que la verdad recupere el aliento. No todas las historias vuelven al punto de partida. Esa es la realidad. Pero muchas historias hacen algo más silencioso y más importante. Primero, reconsideran, y la reconsideración es donde cambia la perspectiva. El silencio rara vez es una ruptura limpia. Una ruptura limpia tiene un cierre. El silencio tiene tensión. El silencio tiene asuntos pendientes. Alarga el tiempo para que la mente pueda reproducir lo que pasó rápidamente. La gente suele confundir el silencio con la certeza, pero la certeza no perdura. El silencio, sí. Cuando pasa el tiempo y nada reemplaza lo que se perdió, la mente comienza a dar vueltas, no de forma dramática ni emocional. Empieza con pequeñas cosas. Un recuerdo surge sin previo aviso. Una comparación se cuela sin que te des cuenta. Aparece una pregunta que antes no existía. La curiosidad no llama a la puerta, simplemente flota. Por eso el silencio a menudo termina en retorno, no siempre físicamente, sino mentalmente. Primero, el retorno comienza como nostalgia disfrazada de reflexión, o como un pensamiento aleatorio que no parece aleatorio en absoluto, o como una visita casual que finge no ser nada, pero que en realidad tiene un gran peso. La gente rara vez anuncia que está reconsiderando algo. Prueban el terreno. Carl Jung diría que es la psique buscando el equilibrio. Cuando se toma una decisión antes de completar la comprensión, el inconsciente sigue tirando hacia la resolución. El silencio da espacio a ese tirón para que funcione. Y cuando la comprensión se pone al día, a menudo reescribe el significado. Aquí está la parte importante. No es necesario perseguir.
Esta persecución interrumpe el proceso, añade ruido, le da al ego algo contra lo que reaccionar. El estoicismo enseña la moderación no como debilidad, sino como claridad. No convences a nadie de tu valor. El valor se revela cuando se elimina la presión. Cuando te mantienes con los pies en la tierra, autónomo y firme, te conviertes en un punto de referencia, no en un perseguidor, y los puntos de referencia atraen la reflexión, no la suplican. No estás tratando de atraerlos de vuelta. Permites que la realidad corrija sus propias suposiciones. El silencio con observación no es vacío, es tensión esperando permiso para resolverse. Y cuando las personas se callan, pero siguen observando, es porque una parte de ellas ya sabe algo que no están preparadas para aceptar. La aceptación lleva tiempo porque a menudo requiere humildad, y la humildad es una de las últimas puertas que abre el ego. Reconsiderar no significa que el arrepentimiento siempre lleve a la acción. Algunas personas aceptan la verdad en privado y nunca actúan, pero la aceptación sigue cambiando la forma en que te llevan en su mente. Y ese cambio es importante, aunque nunca se exprese. Piensa en un viajero que descarta un camino demasiado rápido. Sigue adelante con confianza en su dirección. Kilómetros más tarde, se da cuenta de que el camino que eligió no le lleva a donde esperaba. Dar marcha atrás requiere admitir que el juicio anterior era incompleto. Esa pausa, esa vacilación antes de dar media vuelta, es donde reside el silencio. La aceptación tiene una forma de volver a lo que subestimó, sin prisas, sin dramatismos, paso a paso. Y si ese camino llega a ti, o simplemente remodela su comprensión, no es algo que tengas que gestionar. Tu papel sigue siendo el mismo. Mantente firme, mantente alineado. Deja que el tiempo haga lo que la fuerza nunca pudo. El silencio se resolverá en claridad o se desvanecerá en la insignificancia. Ambos resultados te liberan. Así que llevemos esto a casa con calma. Amigos, si no sacan nada más de esto, llévense esta verdad con ustedes. El silencio no es un veredicto, es un proceso. Nunca se te pidió que persiguieras la claridad, que demostraras tu valor o que aceleraras la conciencia de otra persona. Tu poder siempre estuvo en mantenerte con los pies en la tierra mientras el tiempo hacía su trabajo. Lo que está destinado a reconocerte lo hará sin fuerza, sin ruido. Si esto te ayudó a estabilizar tu mente, compártelo con alguien que necesite calma en lugar de caos. Suscríbete para mantenerte anclado cuando la duda intente volver a aparecer. Quédate conmigo. Construimos fuerza de manera silenciosa.